buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa dentro de este simposio Salud y Comunidad, reflexiones interdisciplinarias sobre la salud. Para esta ocasión nos acompañan el maestro José Eduardo Gordillo y el maestro Eduardo Quintana Salazar, a quienes saludo con mucho gusto y agradezco que estén por aquí. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada de reflexión y pues para no quitarles su tiempo, más el tiempo pues, vamos a presentar primero el trabajo del maestro José Eduardo Gordillo, que nos trae un trabajo que se titula Efectos en la salud orgánica y financiera en tiempos del coronavirus, una mirada desde la perspectiva geopolítica y económica. Déjenme contarles que el maestro es licenciado en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas, es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal del Estado, maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, doctor en Educación por la Universidad del Sur y actualmente labora en la Escuela Normal Rural de Matumaxta, evaluador nacional certificado en la Educación Básica por Chiapas y estudiante de cuarto semestre del doctorado de estudios regionales del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT por la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctor, pues le damos las gracias por estar con nosotros, participar en este diálogo, en esta charla, y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias y bienvenido. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro que sí. Creo que necesita permisos. A ver si ahí da. Checar preferencia del sistema porque no me permite. Sí, tiene los permisos, maestro José Eduardo. Ok. Ahí está ya. Bueno, hice una presentación. ¿Pueden verla? Sí se ve. Ok, bueno, entonces yo escribí un artículo que tiene que ver, lo pasé y que lo sancionaran aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, tuvo aprobación, ¿no? De que tenía elementos para un artículo científico. Bueno, yo lo que trabajo es un análisis reflexivo sobre los efectos en la salud orgánica y financiera en tiempos del coronavirus, una mirada desde la perspectiva geopolítica y económica, ¿no? Me centro más en explicar más o menos como el desarrollo desde la cuestión geopolítica y económica, y tomo como pretexto el coronavirus para establecer una serie de premisas y una tesis central del documento que esperemos pueda explicar un poco la realidad, ¿no? Entonces, el objetivo de la presentación es justamente reflexionar a partir de la aparición en el escenario mundial del COVID-19 y su relación con los países más poderosos. Y la tesis que se intenta demostrar es que se asiste a la reconfiguración y entrada de China al escenario geopolítico y económico en alianza con Rusia y posicionar el G3, ¿no? Estados Unidos, Rusia y China, sustentado en la dicotomía de los efectos del petróleo y los esquistos, es como una especie de material que se parece a petróleo, por un lado, y la ruta de la seda en Europa por el otro, ¿no? Entonces, el orden del día está planteado en tres apartados, ¿no? Un origen del COVID, ¿no? Que tiene que ver con unos estudios que se hacen en 2015, en 2009 su aparición y las repercusiones que tenemos desde el año pasado hasta nuestros días, ¿no? En el segundo apartado, pues vamos a plantear una contextualización geopolítica y económica articulada al COVID, que va a una revisión desde la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Estados Unidos como potencia, pasando por los acuerdos de la política monetaria y petrolera de los años 70,
hasta los efectos en el 2018, ¿no? Y en la parte de cierre, que sería como estos efectos socioeconómicos en tiempos del coronavirus, es una reflexión del contexto nacional, los efectos en la salud pública, los efectos sociales, económicos, políticos, laborales y evidentemente educativos que están permeando y que, bueno, de alguna manera están planteando lo que viene. Entonces, ok. El origen del COVID, como más o menos ustedes pudieron haber visto desde el año pasado que se empezó a filtrar la información, tiene data de los primeros informes que se empezaron a reunir, fue del 31 de diciembre de 2019 que se hace una comisión de salud en la población de Wuhan, que es donde se dan los primeros brotes, y se detectan 27 casos de neumonía típica, ¿no? Los cuales al empezar a investigarse, bueno, se dan cuenta que vienen de la familia Coronaviridae, que es, está ligado fuertemente al SARS-CoV-2, ¿no? Y que posteriormente se denomina COVID-19, ¿no? El 30 de enero del 2020 se llama una emergencia, una reunión por el presidente Tedros, para justamente abordar el problema de estos brotes, ya que en 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud se empezaron a identificar este virus conocido como, en primer momento, nCoV, y que posteriormente, bueno, se denominó COVID-19, y que, bueno, planteaba un problema regional, que se denominó epidémico, y posteriormente ya pasó a una etapa pandémica, ¿no? Hay 2 teorías sobre su origen. Hay una teoría que plantea, bueno, que sostienen que el coronavirus se desarrolló la capacidad de saltar, ¿no? De una especie a otra. En este caso, pues están 2 animales. Una es el murciélago y otros son los pangolines, ¿no? Que a partir de eso, bueno, salta de los animales a los seres humanos, ¿no? Y hay otra teoría que está planteado, y ahí están, en el documento están los fundamentos, el sustento, que es a partir de una manipulación genética, ¿no? En el 2015 la televisora Rai Italia hizo un reportaje justamente en unas comunidades de China, en donde identificaron que se estaban experimentando con cepas agresivas y que se estaban modificando genéticamente a partir del síndrome respiratorio agudo que tuvo su aparición en el 2008, ¿no? Por otro lado, planteaban ahí, bueno, cuál era la finalidad de hacer experimentos con este tipo de coronavirus, o cómo iba a ayudar a la población en general, si es una cepa agresiva, ¿no? También el sitio web Conciencia Radio Noticia filtró, en 2020 filtró información sensible y extraoficial del COVID-19 por parte de una página que se dedica a hacer investigación preliminar, ¿no? Entonces, subieron un artículo científico donde se daban a conocer los resultados preliminares y se argumentaba que este virus tenía 4 cadenas proteínicas, es decir, 4 cadenas de ADN. Como ustedes saben, todos los seres vivos tenemos una cadena de ADN, ¿no? En este caso, este virus tiene 4 cadenas de ADN. Cabe mencionar que el artículo se lo subieron meses antes de que apareciera el virus, y la liga que se sustenta está cuando lo graban, que entran a esa página y está el documento en un sitio europeo. Y al día de hoy ese sitio fue eliminado, no está ese artículo, ya no se puede consultar, pero sí está el video donde se muestra que se hizo la consulta y que aparece ahí el fundamento de estos resultados preliminares que mantienen como premisa que tienen 4 cadenas, ¿no? Una del ébola, sarampión, SARS y del VIH, ¿no? Entonces, estos tipos de virus son abordados, son desarrollados, son creados y manipulados genéticamente solamente en ciertos tipos de hospitales, de laboratorios, ¿no? Que son nivel 4, ¿no? Son agentes patógenos que se clasifican en 4 niveles de seguridad, y en el mundo hay 30 laboratorios, ¿no? De los cuales tienen acceso a este tipo de virus. En el caso de la contextualización geopolítica, económica y su relación con el COVID, bueno,
hay dos supuestos, ¿no? Ya vimos que, bueno, hay un supuesto que plantea que se ha dado un salto de origen animal a los seres humanos, y y el otro, bueno, tiene que ver con esta cuestión de la manipulación genética, ¿no? Los dos supuestos dicotómicos que se plantean en el documento, uno tiene que ver con la certeza sobre su origen, ¿no? Por un lado está la acusación de que Estados Unidos implantó el COVID-19 en China para pues debilitarlo comercial, económica y financieramente, ¿no? Porque ustedes saben que, bueno, la economía de China está creciendo a razones del 8 al 12% anuales, ¿no? Entonces, es una economía muy pujante, y justamente uno de los planteamientos es que Estados Unidos habría desarrollado la capacidad para generar el virus e implantarlo justamente ahí hay un laboratorio que tiene que ver con este tipo de patógenos, ¿no? No sé si escucharon ustedes en el 18 de octubre, el del evento 201, fue realizado el 18 de octubre del 2019 en el centro John Hopkins, en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, donde el propósito central fue ilustrar cómo responder y actuar en los sectores público y privado ante una pandemia y disminuir los costos económicos y sociales a escala global, ¿no? Estamos hablando de exactamente 2 meses antes se hizo este evento, donde el objetivo fue como hacer un ensayo y cómo tendrían que estar reaccionando las naciones, estados, a partir de un evento pandémico, ¿no? Por otro lado, también existe, bueno, el planteamiento de de los estadounidenses, que fue una implantación por parte de China en alianza con Rusia para justamente posicionarse, ¿no? Generar lo que más adelante voy a explicarles, ¿no? En el periódico La Razón del 2015 hubo una declaración de Bill Gates sobre las guerras biológicas. Él decía que ya las próximas guerras no tendrían que ser misiles o bombardeos, sino estarían entrando a una fase de guerras biológicas, y esto tiene pues consecuencias de este tipo, ¿no? Por otro lado, el otro supuesto está sobre las repercusiones en la reconfiguración geopolítica y económica que genera justamente este tipo de proceso, ¿no? La primera tiene que ver con la guerra comercial, ¿no? El control de bienes y productos versus globalización, regionalización, ¿no? En caso de la globalización, Alfredo Jalife Rame, un libro del 2017 que se llama Trump y palestinación de los mexicanos, plantea justamente que la globalización ya no está vigente. Es decir, la globalización empezó su final cuando el Reino Unido sale del Brexit, y finaliza con la llegada de Trump al poder, ¿no? Y que justamente ahorita estamos en un proceso de regionalización, tiene que ver con estas alianzas en el mundo asiático, en el mundo europeo, de cómo responder a los procesos de intercambio comercial, financiero y cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes supieron, bueno, creo que sí se enteraron sobre el problema que hubo de Trump y Huawei. Bueno, fue un problema que se generó a partir de la aplicación de impuestos arancelarios, más o menos por alrededor de 300.000 millones de dólares, en donde el gobierno chino también respondió con otra aplicación de aranceles, más o menos del orden de los 50.000 millones de dólares, resultando en un intento de veto por parte de Trump a la empresa Huawei, ¿no? De repente hubo una situación, y a los pocos días hubo una foto que se fue a tomar el mandatario chino a una comunidad, y luego se calmó. Lo que pasó desapercibido fue que el mandatario chino se fue a tomar una foto en una población que se denomina Ganzhou, que está ubicado en el sudeste asiático. En esa vez no hubo ninguna conferencia ni comentarios, no hubo periódicos que informaran el motivo de la visita, pero fue un mensaje político, porque
ahí se encuentran el 80% de las reservas mundiales de tierras raras, como el caso del escandio y el lantano, que son fundamentales para la producción de equipos electrodomésticos y electrónicos, ¿no? Entonces, en el momento en que se toma la foto, hay un mensaje geopolítico que está mandándose, ¿no? Por otro lado, también está la supremacía del dólar. La BBC informó que los Estados Unidos mantiene relaciones tensas con al menos 7, 8 países, ¿no? Declarados formalmente, ¿no? Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Libia y Níger, ¿no? Y entonces, esto tiene que ver con el desarrollo y ascenso de Estados Unidos como potencia que se da justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que cuando estaba Hitler, pues, invadiendo a otros países europeos de Occidente, de Europa, muchos de esos países mandaron sus reservas de oro a Fort Knox, a Estados Unidos, para cuidar justamente, ¿no? Porque estaba muy difícil la situación. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, 46, 47, se da la conferencia de Bretton Woods, en donde ahí se acuerda justamente con todos esos países que solamente habrían 2 monedas que estarían como respaldando las transacciones comerciales mundiales de manera internacional. Una iba a ser la libra esterlina y el otro el dólar, ¿no? Entonces, los norteamericanos pidieron el apoyo a la comunidad mundial para que el dólar fuese una moneda de circulación mundial y que aquellos países que en un momento determinado quisieran cambiar los dólares por oro, porque en ese entonces el patrón oro era el que respaldaba todo el dinero circulante que había, podrían cambiarlo a razón de $35 la onza, ¿no? Entonces esto generó que empezara a hacerse circular mucho dólar en los países europeos y en el mundo en general. Y el problema fue que hubo una crisis del 65 en Estados Unidos, donde a partir de esa situación, Francia envió 2 barcos llenos de dólares, lo que equivaldría a dólares en 5,000 millones de dólares para cambiarlos, ¿no? Y entonces eso generó que otros países hicieran lo mismo y entonces Estados Unidos vio como imposible poder cambiar esos dólares en oro. Y entonces, a partir de eso, se inició una política con el gobierno que encabezó Richard Nixon en el 71, que derivó en unos acuerdos con los jeques de Arabia Saudita, en donde se iban a utilizar el petrodólar como moneda para respaldar justamente el dólar. Y Estados Unidos anunció a la comunidad mundial que no tendría capacidad de poder cambiar esos dólares por oro y que, bueno, quedó ahí como al aire. Y entonces fue como una traición que les hace a los países y entonces se posiciona el petrodólar como lo que va a estar respaldando a la circulación de los dólares en el mundo, ¿no? Eso tiene que ver con la posición que ha mantenido Estados Unidos frente a la comunidad mundial y y cómo ha mantenido el dólar como la supremacía, ¿no? Entonces voy a presentarles aquí 3 casos de 3 países que han intentado como desafiar al dólar y bueno, y ya ustedes habrán visto las consecuencias, ¿no? El primero fue de Irak con el gobierno de George Bush Jr., en donde derivó a una invasión a Irak, ¿no? En noviembre del año 2000, perdón. Irak realizó transacciones petroleras en euro y convirtió 10,000 millones del Fondo de Reservas en un programa que le denominó Petróleo por Alimentos, y esto generó que estuviera en posibilidad de sacar una moneda y vender petróleo con otra moneda, entonces que no fuera el dólar. Recuerden que en el 73 se implantó al petrodólar como la única forma de compra de petróleo en el mundo, ¿no? Y entonces cuando un país como el caso de Irak pretende mover petróleo y cambiarlo por dinero o por otro tipo de moneda, entonces genera la ira de este país y, bueno, invaden
a ese país con el pretexto de que tenían armas nucleares. Y creo que la historia la tenemos todos, ¿no? El otro intento lo hizo Muammar Gaddafi en Libia 2011. También intentó sustituir al dólar con la moneda dinar de oro, abandonando el sistema bancario comercial mundial del dólar, generando como consecuencia la invasión de Estados Unidos a Libia y su decapitación del líder, ¿no? El último que lo hizo fue China en el 2018, donde en marzo de ese año informó a la comunidad mundial a través de la revista Servicio de Edición América, donde publicó su desafío al dólar con el lanzamiento de venta de petróleos en yuanes. Básicamente les dijo que él podría vender y comprar petróleo en la moneda que deseaban. El asunto de China es que no está sola. China tiene alianza con Rusia y y eso pues cambia toda la configuración de Estados Unidos, ¿no? ¿Recuerdan cuando hubo el conflicto entre el líder norcoreano y Trump, en donde se empezaban ahí se agarraron a tuitazos básicamente? Después hubo una reunión, el líder norcoreano llegó en un avión de la línea china, Air China, y eso, en términos geopolíticos, también es un mensaje que le está mandando que tiene alianza o acuerdos con China y por lo tanto con Rusia, y entonces son como esas alianzas que se generan a partir de intereses comunes, ¿no? El caso de Estados Unidos, yo planteo que es un caso sui generis, es un país sui generis, ya que es el único país en la historia de la humanidad que es potencia y deudor a la vez, ¿no? Actualmente, en el documento que yo escribí el año pasado, la deuda era de 22.000 millones de dólares o 22 billones. El último dato a este mes es de 28 billones de dólares o 28.000 millones de dólares, ¿no? Su deuda que tiene. Eso representa más del 100% de su Producto Interno Bruto. Bueno, entonces queda claro que Estados Unidos tiene una deuda fuerte y entonces aquí la pregunta es, ¿a quién le debe? Si es una potencia, no tendría que estar pasando con esas condiciones de economía. Y hay dos también posibles respuestas, ¿no? Una es que plantean que la Reserva Federal está compuesto por un consorcio público y privado entre agencias gubernamentales coordinado por la Junta de Gobernadores de ese país, ¿no? Y por otro lado, la revista Global Research narra justamente cómo a partir del siglo XX, principios de 1905, 1906, inicia un proyecto que justamente se materializa con una campaña de 1908 y se consolida en 1913 con la aportación de estas familias que van a aportar justamente el capital banquero. Y estas familias son las familias Rothschild, Rockefeller, apoyado por JP Morgan y Kuhn, Loeb y Co. y compañía, y las petroleras de Standard Oil, ¿no? Estos banqueros van a generar o van a constituir lo que es la Reserva Federal. Y en algunos casos, muchas veces la gente piensa que la Reserva Federal justamente es de gobierno. En este caso es una entidad privada que se especializan en generar préstamos para los países, ¿no? ¿Cuál es la relación con el COVID? O sea, todo análisis de la geopolítica de los años 40, de los años 70, de los años 2018 para acá, tiene que ver con lo que pasó en la bolsa de valores, ¿no? El periódico español El País informó el 12 de agosto de 2020 la caída de la bolsa de valores, ¿no? Pero una semana antes también se reportó por parte del Financiero una guerra petrolera por parte de Arabia Saudita, ¿no? Bajaron los precios. Ustedes saben que con la pandemia la gente estuvo en casa, no hubo movimiento, no hubo gente que saliera a trabajar, no hubo escuelas, no hubo ningún movimiento de carros y eso disminuyó el consumo de gasolina y eso generó que no se compraran lo que se tenía proyectado. Los países de compra que hacen a países productores como Arabia Saudita, que es el mayor productor, ellos fueron acumulando mucho petróleo que estaban extrayendo
y llegó un momento que entró como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La revista Infobae, de fecha 21 de abril, difundió que Rusia escribió que era un acuerdo de tipo cártel, ¿no? Ya que se acordó bajar los precios por parte de la OPEP y por parte de la OPEP Plus, que es como un club más de élite. Y entonces eso generó que bajaran sus precios y que cayeran las bolsas de valores, provocando justamente las consecuencias donde se plantea que ahí se beneficia China, ¿no? Pero antes de eso, yo me gustaría que revisáramos como la evolución del precio dentro de la pandemia, ¿no? Para mayo de 2019, el barril estaba en $69.97. Para enero, un mes, o sea, 6 meses después, 8 meses después, para enero del 2020, bajó a $65.11. Para febrero de 2020, que ya estaban los primeros casos ya de la pandemia, bajó a 55.49. Para marzo de 2020, un mes después, 39.91. En abril fue donde más bajo estuvo, llegó a caer hasta $12.22 el barril. Al día de hoy, a esta fecha, octubre de 2021, está en 84.65, ¿no? Entonces esto tiene que ver cómo se está comportando tanto geopolítica y económicamente y cómo está impactando en los países como el nuestro, que tenemos condiciones más adversas. Con la caída de valores de la bolsa de valores, bueno, bajaron precios de acciones de muchas empresas que se constituyeron en el siglo XVIII, siglo XIX, en China, principalmente, empresas extranjeras, la mayoría de europeos y algunos norteamericanos. Y entonces lo que hizo el gobierno chino fue esperar a que bajara esas acciones y luego compró las acciones de esas empresas y actualmente es el dueño de esas empresas y tienen el control de lo que una vez fue denominada la ruta de la seda, que tiene que ver con el paso de mercancías de Asia hacia Europa, ¿no? Entonces, esto está generando una serie de problemas económicos, sociales, políticos, laborales, educativos, emocionales, porque en el caso nuestro nos ha estado pegando muy fuerte. Bueno, las consecuencias las hemos vivido todos, los hemos reflexionado. Hay problemas económicos, problemas laborales, donde muchas personas pues se vieron en la necesidad de salir a trabajar, aún en la pandemia, aún en la enfermedad, porque o se morían de hambre o se morían por la pandemia, ¿no? Porque tendría que pagarse las facturas, hay que pagar luz, agua y todo lo que implica la vida, ¿no? Y entonces esto aplica como esta posibilidad de cómo retornar, ¿no? A la nueva normalidad, ¿no? Está el problema de las vacunas certificadas contra las vacunas no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, yo soy profesor, me vacunaron con la CanSino. Yo no puedo viajar a Europa, no puedo viajar a Estados Unidos porque es una vacuna que no está reconocido por el organismo regulador en Estados Unidos y por la Organización Mundial de la Salud, no sé. Entonces, tengo que esperar un año para que yo me ponga otra vacuna que debe estar certificada para que me puedan admitir en esos países, ¿no? Y bueno, algunas numerales que me pareció importante recuperar, ¿no? De los 7.900 millones de personas que habitamos en el planeta, hay 236 más o menos millones de casos confirmados desde el 27 de enero de 2020 al 5 de octubre del 2021, ¿no? De este total de 235.8 millones de casos confirmados durante la parte de la pandemia, han fallecido 4.5 millones de muertos, ¿no? Entonces, sí es un número no tan grande en términos de una pandemia, pero sí es representativo. De los 7.900 millones, 4.5, pues no alcanzan a llegar al 1%, pero eso implica que es un virus es altamente contagioso y aunque no es altamente letal. Si es letal, no es tan letal porque para efectos en estadística, eso implicaría un número más fuerte, porcentualmente hablando, para que sea altamente letal. Pero sí es letal porque representa un número ahí,
estimado de 4.5 millones, ¿no? Y básicamente esa es como la presentación de que tendría yo para ustedes. No sé si tienen alguna duda, comentarios. Yo creo que, muchas gracias, maestro. Yo creo que dejamos las preguntas hacia el final. Ajá. Para pasar con la exposición del maestro Ok. Quintana. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues el maestro Eduardo Quintana, pues también coordinador de este simposio. Déjenme presentarlo, dar algunos datos de su trayectoria. Él es profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía y docente en la licenciatura en Antropología de la Universidad de Guadalajara, profesor PRODEP, es responsable del cuerpo académico, cibernética, erótica, filosofía, teología y ciencias sociales. Y bueno, el día de hoy nos trae, además de organizar este simposio y estas mesas, y un trabajo también que hemos venido desarrollando aquí, nos presenta una ponencia que se titula La epidemia, cómo el alfa y omega, principio y fin, o 15 años después, ¿qué sigue? Una nueva era, un nuevo sol, una nueva normalidad. Adelante, maestro, le damos la palabra. Muy bien, gracias. La intención del alfa y el omega, el principio y fin, es de unir la epidemia de hace 500 años con la pandemia de hoy, puesto que ambas marcan el fin de un orden y el inicio de otro. Cuando empezó lo de la pandemia, las ruedas de prensa sobre salud, se empezó a hablar sobre que nos preparáramos para la nueva normalidad. Esa nueva normalidad que es una nueva hora, es una nueva era, le podemos atribuir, llamar un sexto sol. ¿A qué le queremos llamar? Eh, o cómo debemos de entender esa nueva era, ya que ah, recuerdo que desde los años 90 se hablaba que por fin se iba a liberar, muchas comunidades indígenas se iban a liberar porque decían que estaban a punto de cumplirse los 500 años y que eso era una señal de que el mundo estaba cambiando. Y entonces, igual que hace 500 años, entonces el mundo está cambiando y el mundo cambia por una pandemia que en el caso del anáhuac mexicano, en el caso de Motolinia, dice que Dios hirió y castigó esta tierra, pero ese es el inicio, la pregunta sería, ¿es el inicio de una nueva normalidad? O es el fin de una era o es el inicio de otra era. Ahora, por mera coincidencia, este periodo tiene que ver, y por eso nomás lo vinculo como pretexto, con los acontecimientos que está viviendo el Sol, ya que será una coincidencia o no. Alexander Young de Goddard de la NASA dice, el Sol está en constante cambio, en constante movimiento, ahí atraviesa periodos de una increíble violencia. Y entonces dice que, y en el financiero se dice también en torno a esas fechas, entre el 18 y el 20, el fenómeno del Sol podría causar clima helado y terremotos, dicen científicos. Y ahí que se menciona que el Sol está en un periodo de profunda recesión. Otro miembro de la NASA, Tony Phillips, dice que algunas manchas solares han desaparecido y que esto solamente es comparado con lo que aconteció en 1790 o 1833, lo cual provocará muchísimo frío, pérdida de cultivos y hambruna, así como erupciones volcánicas. Y luego dice textualmente, el campo magnético del Sol se ha debilitado, permitiendo rayos cósmicos adicionales en el sistema solar. Por mera coincidencia, 500 años después. Entonces,
lo pongo ahí como coincidencia de el fin de un sol y el nacimiento de otro sol, sin querer queriendo combina con los 500 años. Entonces, ahora, a partir de eso, entonces, un nuevo sol, una nueva era, una nueva normalidad que supone. Y ahorita ya el doctor José Eduardo ya nos empezó a hablar de problemas económicos macros y yo quiero centrarme en tres problemas. El problema de la ciberseguridad, el problema de la salud física y mental, individual y familiar, en descripción general, para hablar luego del problema de la libertad individual y social, ya que como hemos visto en todo el proceso de la pandemia, hubo una restricción a la libertad social, al movimiento de tránsito, a la libertad de tránsito en todas partes del mundo. Entonces esa parte me interesa. Ahora, como parte de este cambio, de la nueva normalidad, se hizo una encuesta de salud recientemente en la UDG, donde se entrevistaron a 38,455 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. El 75% dice que vive un cuadro de estrés, ansiedad y frustración. El 67% dice que se siente desanimado y falta de propósito ya en sus clases. Ya ahora sí que va porque va y no sabe por qué va a tomar clases. El 50% dice que tiene insomnio y falta de apetito. Y el 35% dice que se siente solo. Este dato del 35%, ahorita que mencione a otra encuesta, va a ser muy similar a la que refieren familias a nivel nacional. Entonces, en un estudio del Colegio de la Frontera se dice que lo que ha provocado eh, esta pandemia es estrés, cansancio, frustración por exceso de trabajo, falta de habilidades tecnológicas y carencia de la adaptación a la nueva normalidad. Nos han hablado mucho con documentos, Gatell y compañía sobre la nueva normalidad, pero una cosa es lo que dicen ellos y otra es lo que vivimos cotidianamente. Se hizo una encuesta el 9 de marzo del 21 en torno a las familias y el 77% dice tener mayor dificultad de concentración. El 39% dice que está irritable y que no puede descansar. El 38% dice que tiene nerviosismo y muy similar, coincide en la encuesta a los estudiantes de la UDG con el de que se hizo a las familias, es casi similar, ya que el estudiante universitario de la UDG, el 35% se siente solo y en la encuesta que se hizo a familias, el 31% se siente en soledad. A eso ya después hay que agregarle exceso de pobreza, desnutrición y violencia. La Organización Mundial de Salud nos advierte, como antes de la pandemia ya se decía que existía un riesgo muy grande de que la depresión se volviera una enfermedad pandémica y que fuera una segunda causa de enfermedad y trastorno mental. El problema es que a partir de la pandemia ya la menciona como la segunda causa de mortalidad prematura, es decir, está llevando al suicidio. El suicidio y tendencia al suicidio ha crecido muchísimo a nivel mundial, advierte la Organización Mundial de la Salud. Se hizo una encuesta sobre nueva normalidad en la Ibero y donde ellos presentan un estudio donde se entrevistó a 578,174 niños y adolescentes entre 3 y 17 años. Algunos resultados dicen que el 7 de cada 10 adolescentes entre 12 y 14 años tiene estrés diario. El 46% se siente enojado con la misma frecuencia, que tiene que ver esto de sentirse enojado con la frustración, estrés y ansiedad que en la Universidad de Guadalajara era del 75%.
El 8 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 dicen sentir mucho estrés. El 41% de las mujeres dice sentirse triste diario. El 25% de los hombres dice lo mismo. Y 3 de cada 10 estudiantes de 15 a 17 años adolescentes dice que no quiere hablar sobre el asunto y la UNICEF advierte que eso es muy peligroso. Ahora, entonces estamos ante un problema muy complejo. Todos esos trastornos emocionales, ahora pasaré a hablar de las cuestiones de la salud, que será como el antecedente de los números. Tenemos un problema. Eh, Recuerdo que en los años 70 vi por ahí una revista muy interesante que decía que el estómago, los intestinos estaba el segundo cerebro, y recuerdo que muchos se reían en ese entonces. Se volvió a publicar algo en los 80s y se seguían riendo. Ahora los nuevos estudios, que son una continuidad de ellos, nos dicen que hay una relación muy estrecha entre el cerebro y el tubo digestivo. Ambas tienen neuronas conectadas entre sí. Y entonces lo que se decía en los 70 y que todo el mundo se burlaba, recuerdo que decía el encabezado que el intestino era un segundo cerebro. Pues ahora Francisca Yoli Gómez en un texto reciente insiste en eso. Nuestro intestino es un segundo cerebro y que el cerebro y el intestino están conectados por el sistema vago y que esto entonces juega un papel muy protagónico, sobre todo porque en la pandemia del COVID se ha insistido que, en algunos estudios se insistió en que la enfermedad entra primero por el estómago. Si tenemos un estómago muy sano, intestinos sanos, entonces es más difícil que el COVID, decían, afecte. Entonces, la flora intestinal o microbiota no le habíamos dado la importancia debida. Y yo creo que en filosofía y en humanidades no se la hemos dado mucho más. Entonces, resulta que hay que darle más importancia al sistema digestivo y a la flora intestinal. En estudios de diversos textos que estuve trabajando y que los estoy trabajando más que nada para investigación, por investigación, eh, resulta que la enfermedad del Parkinson, que usualmente uno tiene la idea que se desarrolla en el cerebro, se desarrolla originalmente en el sistema digestivo y al paso del tiempo sube y empieza a dañar al cerebro. Lo mismo pasa con muchísimas enfermedades y que todo tiene su origen. Muchas de ellas tienen su origen en la alimentación. Y también la alimentación en el sistema digestivo puede acelerarse o retenerse o modificarse. Entonces, lo que sugiere Francisca Joly es que hay que aprender a identificar la red neurológica del intestino y la relación intestino-cerebro, ya que es una relación bidireccional. Y si estamos hablando de trastorno, mucho estrés, ese estrés está repercutiendo en el sistema digestivo. El sistema digestivo, al no tomar los nutrientes suficientes, termina repercutiendo en la salud del cuerpo. Y entonces, Steve Mason es todavía más radical y menciona que si queremos tener un cerebro óptimo, ágil e incluso sin pérdida de memoria, principalmente su estudio lo hace encaminado a las personas que se enferman de Alzheimer, pero nos advierte de 2 epidemias y se han hablado, obviamente, dentro de la pandemia, pues se ha mencionado otro tipo de pandemias que han pasado desapercibidas. Masley, antes de que apareciera la pandemia, advertía de 2 epidemias que iban creciendo de manera muy alarmante. Una era el incremento de índice de personas con pérdida de memoria y 2, el rápido aumento de la diabetes y la prediabetes. Ahora,
Ambas están vinculadas al consumo excesivo de azúcar. Y menciona que entonces que la formación de la placa arterial y la pérdida de la función cognitiva y la agilidad mental están íntimamente relacionadas con el mal control del azúcar en la sangre. Y también advierte que el riesgo de demencia aumenta a ritmo epidémico por esa resistencia a la insulina en el cuerpo. Entonces, algo tenemos que hacer, él sugiere. Y entonces, eh, la pandemia nos quitó muchas cosas, que no saliéramos a la calle, que no saliéramos al parque, que no hiciéramos muchas cosas y pues cambió mucho nuestra vida. Él menciona que nuestra dieta y estilo de vida impiden que se regule el azúcar en la sangre, lo que termina dañando también funciones cognitivas. Entonces, si no aprendemos a disminuir el consumo de azúcares, menciona que la pérdida de memoria y la demencia se incrementará. Entonces, dice, hay que salvar al cerebro. Ahora, para salvarlo, entonces, para que uno entienda la importancia de ello, dice que hay que aprender a establecer una conexión entre el cerebro, el azúcar en la sangre y el corazón, porque esto entonces tiene grandes repercusiones. Y si esas no las consideramos, nuestro estilo, nuestra vida se dañará. Y antes de la pandemia, él insistía mucho en que el estrés, la ansiedad, la depresión, las deficiencias nutricionales, la inactividad, las enfermedades cardiovasculares, el problema del alto consumo del azúcar son factores que terminan dañando la salud cognitiva de las personas. Entonces, hay mucho por estudiar por el lado de, ahora sí, de la filosofía, que se dice siempre que es una disciplina humanista. Hay mucho que trabajar sobre la salud física y mental. Y tenemos que aprender desde nosotros mismos a cambiar nuestro estilo de vida, sugiere este médico, para mejorar la lucidez mental y las funciones ejecutivas en general de nuestro cuerpo. Si aprendemos a establecer una relación entre el cerebro, el azúcar en la sangre y el corazón, aprenderemos a ser más responsables sobre lo que consumimos. El problema es que uno de los grandes problemas graves en las estadísticas que mencioné es que el estrés ha aumentado muchísimo. Y eso pues lleva a violencia, depresión, a muchas cosas. Y pues lo que él sugería antes de la pandemia es disminuir muchísimo el estrés. Eh, el estrés termina afectando la alimentación, los nutrientes, pero a cambio el ejercicio, el buscar la manera de reducir el estrés, tener control contra el estrés, al mismo tiempo que controlar los hidratos de carbono, el consumo de más de hidratos de carbono, azúcares y grasas y otro tipo de alimento que no nos ayuda, preveniría muchísimo el problema de la pérdida de la memoria, pero también de la pérdida de las funciones cognitivas, ya que menciona que ese alto consumo de azúcar no le ayuda al cerebro, pero tampoco le ayuda al corazón y pues obviamente quienes tienen familiares o se es diabético, sabe que termina afectando a otros órganos vitales del organismo. Entonces, la pandemia lo que está generando son múltiples trastornos a la salud física y mental que no hemos considerado y que tenemos que considerar primero de manera personal, de manera familiar y también de manera académica. Entonces, nomás ahí de la parte de la salud, ahí la refiero porque también quiero alcanzar a hablar sobre la libertad
y dije que tenía que hablar también sobre el problema de la seguridad, que tiene que ver cómo está eso del dominio de la ciberseguridad. En tiempos de pandemia se han cometido muchos delitos, pero se echa la culpa a que en el mercado libre, en Tepito, se vende información, pero no. Aquí tengo un informe del 29 de abril de 2001, donde ya desde esas fechas se advertía por 11 medios diferentes que, hay muchas formas en que a cada uno de nosotros se nos extrae información suficiente, por lo tanto, no tenemos privacidad, aunque nosotros creamos que sí. Y se menciona, Oscar Gandhi, menciona que las categorías a través de las cuales se nos extrae muchísima información, dice uno, son 11, dice uno, información personal, identificar y cualificar. Y entonces, incluye certificados de nacimiento, permisos de conducir, pasaporte, censo electoral, registros de vehículos, libros de escolaridad, expediente académico, libro de familia. 2, información financiera que incluye datos financieros, cuentas bancarias, tarjetas de débito, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, financiaciones actuales y pasadas, impuestos, intervenciones, bonos, cheque de viaje. 3, información sobre pólizas de campaña de seguros. Incluyen seguros de salud, de automóvil, de casa, de negocios, cobertura general, información sobre servicios sociales que incluyen seguridad social, multas de salud, ingresos, privilegios laborales, subsidios de empleo, incapacidad de pensiones, etcétera. Información sobre servicios domésticos que incluyen teléfono, electricidad, gas natural, calefacción, televisión por cable, limpieza, higiene, escombros, basura, etcétera. 6, información sobre propiedades inmobiliarias relacionadas con compraventa, alquiler de las mismas. 7, información sobre el entretenimiento y tiempo libre, sobre itinerarios de viajes, perfiles de esparcimiento, vehículos y alquileres, reservas de alojamiento, etcétera. 8, información sobre consumo de créditos comerciales, cuentas comerciales, financiaciones, arrendamientos y alquileres, información laboral, que incluye solicitudes laborales, examen médico, referencias, logros, éxitos laborales, currículum, etcétera. 10, información educativa que incluye ingresos en escuelas, universidades, libros de escolaridad, expediente académico, referencias de estudios no reglados, etcétera. 11, información judicial que incluye expedientes judiciales, servicios de abogados, artículos, informes de prensa. Entonces, por todas esos medios, nos tienen, ahora sí tienen bien identificados todos nuestros datos. Entonces, por cualquier medio nos pueden saturar. Ahora, esto es muy importante porque entonces ahora brincamos al problema de la libertad. La libertad individual y social que fue muy restringida, primero, por el S-11 que los gringos inventaron de las Torres Gemelas, con el pretexto de la guerra al terrorismo y ahora con la pandemia y que hubo muchas restricciones para no poderse mover por muchos lugares. Ahora, el control informático de todos nuestros datos personales a través de la red para estafundir es una forma de opresión que nosotros no estamos acostumbrados a verla así. Dice que este consumo de masas a través de los modos informáticos estafundir dice que es una forma de opresión. Ahora, esa forma de opresión no la vemos. Por eso dice, no hay que olvidar tampoco los sistemas para espiar la vida de los ciudadanos, que antes se hacía, ahora es muy abierta a través de todos los servicios que nos ofrecen. Dice, dirigidos por computadora y que archivan un dossier de cada uno de estos para cuando sea oportuno privarles de su buena reputación y crédito. A eso se llama opresión. Si a las compañías multinacionales se les permite utilizar la ciencia para que a escala mundial exploten los recursos limitados del planeta en beneficio de los pocos que detentan el poder, también a esto se le llama opresión. Y si el poder de la ciencia militar se utiliza o se amenaza con utilizarlo contra lo que democráticamente ha elegido la nación, también es opresión. Ahora, todas esas formas de opresión terminan dañando a la libertad, dice Stafford Beer. Entonces, la ciencia
dice, se ha utilizado como una forma de opresión, pero no lo hemos visto. Los medios digitales como estos, que con la pandemia hemos emigrado a hacer muchas de sus funciones, para Stauffenberg sería una forma de opresión. Sí y solo sí, no hacemos nada para defender nuestra libertad, nuestra privacidad. Hay leyes que dicen que hay privacidad, pero a pesar de ello, con todos esos puntos que les mencioné, tienen absolutamente información de nosotros. Esa información en términos políticos es muy usual que la usen para dañar a alguien, como dice, para dañar la buena reputación y crédito de alguien, como dice Stauffenberg, y eso es muy habitual en la actualidad. Eh, entonces, la sugerencia eh, que tomo de Stauffenberg es que dice que no nos damos cuenta que vivimos en un estado, en una sociedad opresora y no nos damos cuenta porque creemos que tenemos muchos derechos a utilizar los recursos económicos y hacer muchas cosas y decimos que hay prosperidad. Entonces dice Stauffenberg algo muy feo. En cuanto al público en general, tengo la impresión de que solo esperan resignados que el poder de la ciencia que cumplan nuestras instituciones no arremeta contra ellos, para lo cual permanecerán callados como ratones. Y aquí viene la parte más dura de la reflexión. Y que tenemos que pensar si esto es la nueva normalidad o esto no ha cambiado y no va a cambiar. Dice, pero la ratonera está repleta de queso llamado prosperidad creciente, consumo masivo y a la fuerza destructora comprimida en el muelle de la ratonera, que es el poder económico, a cuyo interés sirven las tecnocracias. Y de repente, ¡zas!, nuestra libertad se pierde. Y esta pandemia nos ha demostrado que la libertad pública se restringió muchísimo. Y es una forma de fascismo, aparte de ser una forma de fascismo, es una forma, el miedo, que es una de las características del fascismo, meter miedo colectivo para que entonces las personas renuncien a su libertad. Desde el S-11 de Estados Unidos, desde que se cayeron las Torres Gemelas, he leído bastantes textos críticos que a veces no aparecen en muchos o no son leídos en muchos medios, donde desde esas fechas se alertaba sobre los riesgos de la pérdida de la libertad. La pandemia sí nos ha traído muchos problemas de salud mental, físico, económicos, pero tenemos que resaltar que también la pandemia ha servido como un pretexto para que inconscientemente las personas renuncien a su libertad y a sus derechos de libertad pública. Y ahí entonces es donde sugiero que nosotros, como filósofos, le dediquemos más importancia porque esa libertad que se priva, esa libertad que se oprime a través de formas de control que no vemos, y que ahorita decimos, la tecnología está al servicio de nosotros, de la educación, y sirvió al servicio de la economía, sí, pero en ese sentido se vuelve más opresora porque tiene más control de todos nuestros datos. Y esos datos, ahora sí, como dicen en el derecho, todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces, todos los medios electrónicos que hemos usado serán instrumentos que tarde o temprano, decía Stauffenberg, se volverán contra nosotros. Entonces dice que hay que hacer, hay que reconfigurar y le llama institución, dice la institución de la libertad, porque es la institución que más se ha dañado de los modos digitales, de los modos tecnócratas. Y si bien empecé a hablar de salud mental como parte de la salud mental, el derecho a la libertad individual y el derecho a la libertad colectiva es parte de la salud mental y también es un modo de poder el estrés y otros problemas de salud, puesto que cada vez hay más restricciones, incluso para viajar de un lugar a otro, hay que enseñar la credencial del INE, si no se va a subir a un transporte foráneo, porque por ley dice que hay que estarse identificando constantemente.
Entonces, concuerdo con Staffan von Beer en que los medios electrónicos, los medios que hemos estado utilizando para compras, para ver clases y todo eso, si se ve desde otra perspectiva, a su vez que nos dan y nos facilitan herramientas para comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, y que también nos permiten comprar muchos servicios y vincularse a muchos servicios, también son una forma de control y que esas formas de control, advierte Staffan Beer, tarde o temprano se vuelven opresoras y nos terminarán haciendo. Entonces, por eso es que el título de mi ponencia es, estamos en un alfa y un omega, estamos en el fin de una era o estamos entrando a otra. Y si estamos entrando o saliendo, nos dicen que estamos que hay que adaptarnos a la nueva realidad, a la nueva normalidad, y la nueva normalidad es volver poco a poco a ocupar los espacios públicos. En todo ese trayecto donde nos tuvieron cautivos, muchísima gente no cuestionó el problema de las restricciones de la libertad. En Europa se hicieron bastantes manifestaciones, incluso violentas, porque les trasladaron a otro. En cambio, en otros lugares no fue así. En otros lugares hubo bastante represión con el pretexto de la seguridad de control de la pandemia. Entonces, sugiero que se medite, puesto que ahí hay una relación, considero que hay una relación muy, muy estrecha que debemos de considerar en esto de la entrada a la nueva normalidad, y que la ciberseguridad y el control que se hace, que a veces decimos que es por seguridad tenemos que renunciar a nuestra libertad para ser oprimidos, que eso, recuerdo que son reflexiones que vienen desde la caída de las Torres Gemelas de Estados Unidos, se reflexiona, y recuerdo que se ha planteado mucho que para mayor seguridad hay que renunciar a nuestra libertad, con el pretexto de mayor seguridad de los estados como Estados Unidos. Entonces sugieren que las personas renuncien a su libertad a cambio de seguridad. Y eso es una forma de opresión muy peligrosa, y por eso cité Staffan Beer. Y, esto es con y sin epidemias, pero se están aprovechando de la epidemia. Y antes de la pandemia y después de la pandemia, y ahorita que la estamos viviendo, y esto que llama nueva normalidad, esto ha creado una crisis de salud física y mental, individual y familiar, que tenemos que atender. Si decimos ser humanistas, los filósofos antes hacían terapéutica, esa terapéutica tenía que ver con la salud de las personas. Hay un filósofo francés que ahorita se me fue el nombre, que decía que los filósofos fueron muy solicitados y demandados para la atención de las personas hasta que llegaron los jesuitas. Entonces, los filósofos atendían la salud tal de las personas por muchísimo tiempo. Cuando alguien iba a morir, en tiempos de la Roma, llamaban a un filósofo para acompañar a bien morir. Entonces, el filósofo debería de vincularse más a la salud física y mental de las personas, debería de conocer más sobre ciberseguridad, y ambas vincularlas dentro de la defensa de la libertad individual y social, que aquí planteé la unión entre ellas, para cuestionar la nueva normalidad, y que tomemos en cuenta, ya para terminar, si la nueva normalidad será una restricción y una opresión más, y un control más estricto de la libertad individual y colectiva, que sería como una remasterización del 11 de septiembre de la caída de las Torres Gemelas, o será una oportunidad, como decía Staffan Beer, de reconfigurar la libertad y de defender nuestros derechos. La mesa está servida ahí, y por eso mencionaba yo, si estamos en el nacimiento de una nueva era, el sol y los cambios que vive el sol, según reporta la NASA, coinciden con estos 500 años que se padecieron de bueno o malo, de la caída de México Tenochtitlan, y que entonces nos hablan de si esta nueva era es un nuevo sol,
que nos toca a nosotros afrontar y vivir y construir e incluso interpretar y nombrar. eh, y entonces la nueva normalidad es una responsabilidad colectiva, pero sobre todo de la defensa de la libertad. La salud pública mental no nos debe de distraer y sí nos debe de reforzar el defensa de la libertad individual y colectiva. Porque vuelvo a repetir, el tiempo es corto para explicar más detalles. Estoy de acuerdo con Stafford Beer. Los medios digitales, si bien nos dan libertad y nos permiten estar como estamos, también tienen una trampa de ser fuentes de fuga de información y que esa información se use contra nosotros en un país violento como en México, que entonces les facilita ahora sí a los malos los secuestros y o manipulación, chantaje a las personas. Y eso es peligroso, pero tristemente la información de nosotros fluye por distintos medios y canales. Entonces, esos son 3 puntos que tenemos que meditar sobre la nueva normalidad, y con eso, entonces, termino. Para mí es muy importante el puente entre la ciberseguridad, la salud física, mental y la defensa de la libertad, puesto que con estas 3 partes fundamentales estamos jugando, pero la libertad, como que se está dejando de lado. Es muy peligroso. Y entonces lo que sugiero es que la libertad individual y social, la libertad de tránsito, no, a pesar de las futuras nuevas pandemias, no se puede restringir y de nosotros dependerá que no se vuelva a restringir. Una cosa es el ideal ideológico y filosófico y otra es, como ahorita decía José Eduardo, de Bill Gates, que las futuras guerras van a ser biológicas y entonces es algo que tenemos que asumir. Si todas las y dedicarle más espacio, como dije los filósofos, a la salud física individual y familiar como colectiva para poder hacer frente, sobre todo al riesgo de la pérdida de la libertad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Quintana, por pues estas tareas que nos colocas aquí en la mesa, bastante importantes y necesarias el planteamiento. Me gustaría lanzar algún comentario o pregunta a ambos. No sé si ahorita hay algo en el chat del público, pero veo que hay como una especie de continuidad en ambas posturas. Ahí hay muchos elementos que se pueden ir anudando y relacionando. En el caso de José Eduardo, estos problemas, pues no sé si tú nos podrás decir si gravitan, son propios de un modelo capitalista. Y me pregunto, ante esta idea de una nueva era o ante esta crisis, si es que hay crisis o ya es la permanencia, si hay alguna alternativa viable dentro del terreno económico que sea posible. Pienso, por ejemplo, en estas nuevas relaciones que se buscan desde la economía con el medio ambiente. Pienso en el ámbito económico, social, el ámbito educativo. Es decir, ¿cuáles serían esas nuevas formas de entender o paradigmas incluso o referentes para tener una nueva relación con el desarrollo económico material en una sociedad que está justamente volcada hacia el consumo, ¿no? hacia este individualismo posesivo? Creo que era Macpherson quien lo hablaba, ¿no? Entonces, ahí creo que siempre nos preguntamos mucho por qué tipo de social quisiéramos, pero también desde la economía valdría la pena escucharlo, qué alternativas visibles hay, qué ética posible se puede establecer aquí, porque a veces me da la impresión, para hilarlo un poco con lo que señala Eduardo Quintana, que algo de lo que ha estudiado, por ejemplo, Leon Olivet, Arnoldo Krauss, esta idea de la salud como una mercancía puesta al mercado,
una guerra por la salud, pero más bien por una mercancía que tiene parámetros economicistas, ya ni siquiera, pues no sé si llamarlos económicos, que la coloca en una situación muy grave. Y por el otro lado, algo también de lo que se decía en la mañana y ahorita mismo Eduardo lo va continuando, esta pandemia de la violencia que se expresa en la salud física, en la salud mental, me parece que es algo que la filosofía también debe empezar, como bien dice Eduardo, a tomar en cuenta. No sé en qué momento la filosofía abandona el tema de la salud como algo fundamental. No sé, otra que te escuchaba, pensaba en Aristóteles, en sus análisis sobre la salud, sobre las causas de la salud, es decir, el bien vivir, pero también hoy hablamos ya del bien morir. ¿Dónde está esta parte? Y en la parte económica, también, que es donde yo relacioné las dos intervenciones, pues, por ejemplo, el tema de los hábitos alimenticios, cómo hacemos frente a una cultura, porque sí es una cultura regulada y sometida a empresas de escala global que nos han trastocado todos los sentidos a través de este alimento chatarra, ¿no? Esta guerra que se está generando o que se está anunciando entre las empresas globales. Ahí donde queda la ética, la famosa ética de la responsabilidad social, por ejemplo, la ética del consumo, cómo regular nuestro consumo, que esto nos llevaría a un paradigma que la bioética está planteando. El año pasado la doctora Paulina Rivero nos mencionaba un poco esto, es decir, si no cambiamos nuestro paradigma del consumo, pues seguiremos en un paradigma consumista, pero además que genera estos efectos que bien señala Eduardo, como es la violencia, es el estrés, es la disfuncionalidad del organismo. Y me pregunto entonces, ¿qué somos en la actualidad? ¿Hacia dónde estamos apuntando si aceptamos esta idea de que somos lo que consumimos? Y finalmente, pues también el tema de la libertad, no solamente es la libertad pública, bien señalas, Eduardo, la idea del control y del autocontrol, que podríamos refrescar un poco con una lectura Foucaultiana de cómo el individuo se autorregula, ya ni siquiera nos necesitan poner nada. Alguna vez en Chascarrillo decíamos que los antivacunas decían que nos iban a poner un chip para controlarnos. Decíamos, no, bueno, pues eso ya, como bien dices tú, nosotros nos controlamos solitos, nos damos todo y nos insertamos ahí. Hablamos de esta paradoja entre la libertad individual, la salud pública, la libertad pública también. Pensaba en los movimientos sociales que se han ido mermando, en cierta forma, los han ido aplastando también, los han ido agrediendo muy fuerte bajo esta llamada nueva normalidad. Y vuelvo a colocar el tema con lo económico para que José Eduardo nos dé unas luces también ahí de qué tipo de libertad económica tendríamos que estar, por lo menos reflexionando y pensando como una de esas tantas tareas que nos deja pues un llamado como este, ¿no? Y una pregunta muy particular para Eduardo Quintana sería, eso es una duda que me viene, ¿cómo definimos una nueva era? ¿Cómo se podría definir? ¿Con qué parámetros? Me vino a la cabeza estos debates de los años 80 y 90 sobre la posmodernidad, entre qué entendíamos por el post, con qué parámetros decíamos que estábamos más allá de la modernidad. Y quedan debates muy interesantes porque, bueno, nos daban bastantes luces. Pero cómo entender una nueva era, que incluso es un concepto mucho más amplio que una simple corriente en Occidente, ¿no? Hablaríamos de una continuidad o de una nueva era o de una nueva variante dentro de este mismo desarrollo violento, agresivo, deshumanizante, que la pandemia nos ha puesto en todos los sectores, económico, social, cultural y demás. En fin, pues yo les agradezco mucho las intervenciones que hicieron, bastante, dejan mucho que pensar y mucho que trabajar. Entonces, pues les doy la palabra. Adelante. Bueno, ¿qué tal, tocayo? Bueno, a mí me parece fundamental reflexionar sobre estos efectos que tiene justamente en la reconfiguración, porque para entender lo que pasa en Chiapas, para entender lo que pasa en México, para entender lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, hay que entender lo que pasa arriba, ¿no?
y todo está determinado por estos ejes, por estos G5, G7, G2, ¿no? Y en esta nueva tesis que estoy planteando del G3, ¿cómo se va a determinar las políticas económicas, la política global, la política armamentista, la política militar? Y eso tiene que ver con una cuestión de desequilibrio que se da a partir de la caída del mundo socialista, ¿no? La caída del muro de Berlín del 89, y que truena el sistema social como sistema político, como sistema ideológico, como sistema que planteaba una serie de cambios, y para entender justamente este planteamiento que viene desde una postura de definir la distribución del capitalismo, ¿no? Que ha venido devorando, ¿no? Como lo plantea este autor, Jalife, ¿no? Que ya no estamos en la globalización, ya estamos en una etapa de regionalización, ¿no? Entonces no hay un contrapeso que determine justamente cómo se van a hacer este tipo de distribuciones. En la pandemia ahorita hay países que no han tenido acceso a número de lotes para vacunar a la población, ¿no? Se vacunaron los países primermundistas, los países más ricos, y entonces los países que tienen menores oportunidades de desarrollo en la periferia del planeta pagan las consecuencias, ¿no? Y yo creo que me parece que ahí esta filosofía de lo que tú planteabas, ¿no? De cómo voy a recuperar a Martin Heidegger, ¿no? El ser, ¿no? El Dasein, que le llama él, el ser ahí, el estar ahí, ¿no? El hombre es el sujeto, el ser que se pregunta por el ser, porque es el único ser que está consciente que va a morir, ¿no? Es el único ser que pregunta por el otro y se pregunta por sí mismo, y que tiene muchas posibilidades de ser, y en cualquiera de esas posibilidades de futuro sabe que se va a morir, ¿no? En esta conciencia que también tiene, es discípulo, Heidegger, hay que decirlo, es discípulo de Husserl, el padre de la fenomenología, y justamente lo que está volcándose es que la sociedad se está volviendo a lo cósico, ¿no? Es decir, a las cosas, ¿no? Entonces este consumismo que nos devora, que nos deja en un estado de no tomar conciencia de la posición que estamos y de las condiciones en que vivimos. Me parece que es una oportunidad para poder tener conciencia sobre uno mismo y sobre el planeta, ¿no? Esta pandemia lo que demostró fue que con este respiro, este encierro que tuvimos, el planeta también tuvo una recuperación impresionante, ¿no? La capa de ozono que estaba, que tenía un orificio, se cerró. Los lagos que estaban en Italia, bueno, se limpiaron, ¿no? Porque estamos devorando el planeta. En el 2005-2006 yo hice una investigación, participé en una investigación, y justamente éramos 6.500 millones de habitantes. Para el día de hoy, que tomé el dato último, somos 7.900 millones de habitantes. Entonces, esto significa que está creciendo la población a manera muy acelerada, y hay países que tienen la posibilidad de regularse, ¿no? Que tienen un control de natalidad. Por ejemplo, China tiene 1.300 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 325 millones de habitantes. México tiene 125 millones de habitantes, ¿no? En esta conformación de países, hay países más comprometidos que otros. Y en esta lógica, habría que replantearse si el planeta va a dar para dar sustento en alimentos para toda la población, porque va creciendo a un ritmo impresionante. Incluso hay una tesis que no la pude fundamentar porque pues, no hay elementos para poder hacer una inferencia, para hacer un análisis. Hay una tesis que anda por ahí circulando, que están planteando reducir la población a 3.500 millones de habitantes, y estas vacunas tienen que ver con eso, una cuestión de esterilidad, pero no hay un fundamento como tal. Si es así, tendría una lógica a largo plazo, porque al final del día no habría posibilidad de dar elementos de seguridad, de alimentación, de techo, de vestido, y lo que implica, ¿no? Y estas cuestiones de pandemia se viven, ¿no? Bien lo decía el tocayo Eduardo Quintana, que desde hace 500 años, hace 100 años tuvimos también un virus más o menos similar. Y entonces los virus están justamente más agresivos, hay cepas, el Delta es mucho más agresivo que el COVID, y que es una variante del SARS. Entonces,
hay una correlación que tiene que ver con la posibilidad de mejorar las condiciones. Me parece que en los hábitos de salud, como bien lo mencionaba el otro autor, está la clave, ¿no? Porque ya desde 3 meses después de la pandemia se declaró que era un problema endémico. Eso significa que va a quedarse para toda la vida, ¿no? Por lo tanto, hay que enfrentar la realidad y justamente tratar de regresar a la normalidad. Y esta normalidad implica también poder interactuar con el virus. Ya hay una población mayor que está siendo vacunada en primera dosis, segunda dosis. Aquí el asunto es que si no nos enfermamos este año, nos vamos a enfermar el siguiente año, pero nos vamos a enfermar. Eventualmente todos nos vamos a enfermar. Lo que va a hacer la diferencia es los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio, o sea, el subir nuestra defensa, cambiar, dejar el alcohol, los que fuman, dejar el cigarro, hacer ejercicio, de tal manera que el organismo tenga mejores posibilidades de responder. Lo que va a hacer la vacuna es justamente evitar que el organismo caiga en un estado crítico, ¿no? Pero eso no implica que no nos enfermemos, ¿no? Lo voy a dejar ahí para que participen como yo. Muy bien, gracias, tocayo. Ahora tomo yo la palabra. ¿Cómo empezar? Digamos, voy a usar las palabras de Alvin Toffler en El choque del futuro. Dice que mucha gente vive como, decía en ese libro, mucha gente vive como sonámbulo y no ve los cambios que están ocurriendo en el mundo. Entonces, como vive muy, como se dijo en la mesa anterior, se vive muy de rutina, se vivía por mucho tiempo en la rutina, en la cotidianidad y no había algo que irrumpiera violentamente. Entonces, Alvin Toffler dice que la sociedad prácticamente era una sociedad de millones de sonámbulos, puesto que el común de los mortales no veía los cambios que estaban ocurriendo ni la importancia de prepararse para los cambios. Alvin Toffler habla que en el shock del futuro, que la enfermedad del futuro es el shock. La pandemia llegó para millones de gentes, y con ello las organizaciones políticas, empresariales y sociales, etcétera, él llegó como shock. Como decía Alvin Toffler, llegó el shock del futuro. Creo que la pandemia vista así, sí, llegó como un shock y el shock como la enfermedad del futuro. Creo que es la primera enfermedad global del futuro. Si uso las palabras del sociólogo Alvin Toffler, y que esta enfermedad del shock llegó para cambiar nuestro entorno. Ahora, y regreso a esta de nosotros depende que esta oportunidad nos involucremos en el cambio o dejaremos que los de siempre ganen el cambio. Juegan su juego, de nosotros va a depender, seguimos vivos y dejamos que otros sigan planificando las reglas del juego. Se cacarea que estamos en la sociedad del conocimiento y en la cuarta revolución industrial, la famosa revolución industrial 4.0. Y lo primero que se pide en el ámbito económico es que se requieren profesionistas. Nosotros como profesores podemos proveer al mercado de jóvenes disruptivos e innovadores. Si usamos esas dos palabritas que los empresarios tengan, sean mexicanos o extranjeros, que es el lenguaje de la cumbre de Davos de hace unos 5 o 6 años, entonces tenemos una oportunidad interesante porque ahí entra, ahí puede entrar todo lo que tenemos en mente, y podemos participar. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es válido que tumbes mi mundo, es válido que me tumbes mi planificación y mi diseño de futuro. A lo mejor no lo piensan ideológicamente así, pero pues ya abrieron la boca y dicen que podemos participar y todos tenemos derecho a planificar y diseñar el futuro. Entonces es un buen momento la pandemia, una vez que despertamos, que dejamos de ser sonámbulos, y que el shock
la enfermedad social más grave es ese shock del futuro, como dice Alvin Toffler, y ya despertamos. En términos de administración, hay 4 formas de reaccionar a un problema. De manera inactiva, y venía la pandemia, como dijo José Eduardo, venía, la dejamos, no, y reaccionamos, es la forma reactiva, reaccionamos a un problema. Luego empezamos a diseñar y entender el futuro. Ahora, la que le llaman proactiva es el diseño del futuro. Ahora, no estamos acostumbrados a hacer perspectiva ni futurología, por lo tanto, no estamos acostumbrados, el común de los filósofos ni el común de los mortales, a diseñar y planificar el futuro. En el ámbito militar y en el ámbito empresarial, desde hace muchos años hacen planificación del futuro y son los modelos que rigen económicamente, como mencionó José Eduardo, y esos luego bajan a las universidades y les dicen, tú te vas a adaptar a esto porque yo necesito esto y tú me provees de recursos humanos. No sirves, entonces tengo que crear otras instituciones porque tú no me das el ancho. Entonces, desde los estudios futurológicos y en términos ahora de lo que llaman revolución industrial 4.0, lo que se nos dice es que muchas profesiones van a desaparecer y muchos puestos de trabajo están desapareciendo, y lo que se nos ha pedido desde hace 4 años, desde ese discurso de Davos que dicen que llegó la revolución 4.0, la revolución industrial, entonces lo que se nos pide y nosotros en humanidades no hemos entendido es que tenemos que pensar en puestos de trabajo que todavía no existen. Tendríamos que visualizar qué puestos de trabajo en las áreas de humanidades deberían de insertar. Ahora la pregunta es, ¿insertarse a este modo económico que se tiene o planificar, diseñar y ser disruptivo y presentar modelos alternativos de economía? El capitalismo salvaje y troglodita va a seguir porque tiene que ver con cuestiones salvajes, militares y cosas que años lo que se está introduciendo es el concepto de capitalismo interesante porque es lo que empezó en la India y empezó en Italia formalmente algunos empresarios a manejarlo, y a fin de cuentas es similar a la economía solidaria que se surgió en América Latina hace muchos años, como una forma de reacción de desarrollo económico de las comunidades contra el capitalismo salvaje. Entonces, ahí hay mucho que tratar, pero tenemos poco tiempo y yo sé que ahí el doctor José Eduardo tendría muchísimas cosas que decir, y el tema se vuelve muy, muy interesante. Entonces, el gran problema, lo que yo suelo decir en mis clases de teoría de sistemas a los chicos es que el gran problema es que los filósofos le tienen miedo a entender el mercado laboral, a entender las empresas y las relaciones económicas, porque creen que todo eso es neoliberalismo y creen que todo eso es esclavitud. Entonces dejan de lado ramas fundamentales de problemas de conocimiento y de solución a problemas sociales. Entonces, como no se entienden, se prejuzga y eso se cae en un grave error. Entonces, no. eh, los problemas así macroeconómicos de los que nos está hablando el doctor José Eduardo, pues es más fácil entenderlo desde teoría de sistemas, y de lo macroeconómico tendríamos que bajar a lo microeconómico, pero el común de las áreas de humanidades no están acostumbrados a jugar mucho con economía, con administración, auditoría, contabilidad y lo que se decía en la mesa anterior, con la transdisciplinariedad. Entonces, mientras que el filósofo no baje y tenga la humildad suficiente de vincularse con los administradores, con los auditores, con los contadores, con los ingenieros, y que le digan, a ver, explícame cómo funciona esto cuando hablas de economía de mercado, a qué te refieres con capacitación, a qué te refieres con calidad total, a qué te refieres con cultura laboral, etcétera, etcétera. Creo que eso le falta mucho al filósofo. Pero bueno, por cuestión de tiempo, a la pregunta, ¿cómo definir la era? Bueno, voy a citar otra vez al sociólogo Alvin Toffler. Alvin Toffler es muy tajante. Dice que una era se marca por la guerra,
y por la forma de la transformación de la guerra en términos militares. La transformación militar afecta a la transformación económica y esta repercute en todos los ámbitos sociales. Entonces, si vinculo la epidemia de hace 500 años para hablar de una nueva era en México, es porque también por mera coincidencia hay guerra. Y hay sociólogos estadounidenses que dicen que hay dos formas de cambiar el ritmo del desarrollo económico y del dinamismo de una sociedad, a través de la guerra y a través de la guerra. Entonces, si queremos hacer un cambio social, ¿qué importa de qué tipo? Dicen esos teóricos que justifican la guerra. Dicen que la mejor es a través de la guerra. Entonces, de hecho, hay un principio que en Estados Unidos se usa mucho, que es la economía de guerra. Y de Estados Unidos, de hecho, su economía es una economía de guerra. Y nosotros conocemos una economía muy romántica de compraventa, y esa es la que usualmente manejamos. En el mundo salvaje, en el mundo real, el doctor Eduardo nos ha referido, estamos hablando de economía de guerra, donde a través de ello hay una guerra económica cibernética, hay una guerra económica, hay una guerra cibernética, hay una guerra que en el fondo es imponerse sobre el otro para imponer su propio paradigma. Entonces, si hablamos de una revolución industrial 4.0, antes de ello hubo paradigmas. Alvin Toffler tiene un libro que se llama Las guerras del futuro, donde habla precisamente de esos cambios paradigmáticos en términos militares. Entonces, en México, la violencia que se genera, por mera coincidencia, Hillary Clinton y otros decían que en México profetizaban. Qué ingenuos nosotros. Ellos profetizaban varios años antes que en México alrededor del 2005, 2010 iba a haber una guerra. Ahora no le llaman guerra, sino conflicto interno. Pero qué casualidad que ellos ya sabían que iba a haber una guerra. Y es una forma de acelerar los cambios sociales que México requiere, y pues obviamente si hablamos de macroeconomías, pues son los intereses de los gringos. Qué casualidad que quieren renovar el Acuerdo de Mérida, no desaparecerlo. Ahora, en política me molesta cuando se habla de cuestiones económicas en México, militares, porque los políticos siguen con su eterno juego y nadie habla del ASPAN. El ASPAN que firmó Fox con ciertos trogloditas en el 2005, donde dice México descomunal, Canadá desaparece y lo que se forma es la Nación Estado América del Norte, y entonces el Comando del Norte es el que tiene que tener el control de la seguridad de todo el territorio. Entonces las decisiones que se toman en México, sin comentarios y respeto a los discursos políticos, pero siempre es el manual del Comando del Norte y estos cuates que acaban de venir con este muchachito hablo, estas son las reglas del juego, no te sales del huacal. Ya firmaron un convenio de ASPAN, ustedes son parte de Estados Unidos y pelan. Si lo quieren romper, entonces el ASPAN, Fox nos vendió en términos geopolíticos desde el 2005, México no existe como nación. El ejército que está en México es un adorno, y todo esto de la guerra del narco y declararlo terrorismo es muy obvio, que los gringos intervengan. Fox ya les había prometido bases en Oaxaca, no se dan de bases militares, y el vincular y presionar a que México entre a la OTAN es parte del juego hipócrita. Y ser amigo de Estados Unidos es invertir en guerra. Ya no voy a opinar más porque eso me irrita, me molesta. Pero sí me gustaría, antes de cederle el paso a Eduardo, al doctor José Eduardo, porque ahí está la papa caliente. Antes de terminar, perdón, Eduardo, me gustaría escuchar al Gracias. doctor José Sí, Eduardo. me parece a mí que es un problema muy, muy serio porque tiene que ver con el control hegemónico, ¿no? En todas las aristas, ¿no? Desde lo económico, político, la ciencia, la producción de conocimiento, ¿no? Es una oportunidad que nos debe permitir poder reflexionar de manera analítica, cómo se dan las políticas a nivel macro, ¿no? Porque, o sea, ¿qué papel juegan el Foro Mundial, el Fondo, el FMI, el Banco Mundial? O sea,
todos son instrumentos de estos países para poder controlar, ¿no? Y, o sea, los dueños del dinero quieren tener el control, justamente, ¿no? Y entonces, cómo se desarrolla, por ejemplo, las políticas económicas y que cómo inciden, ¿no? Estos préstamos que se otorgan a los países y estas deudas impagables, porque tienen que ver con decisiones que se toman, ¿no? O sea, no es fortuito ni gratuito. Yo estoy por construir otro artículo que tiene que ver cómo llega López Obrador, ¿no? Por ejemplo, al poder, ¿no? No es fortuito ni gratuito que en el 2006 la ganó y no se la dieron. En 2012, pues no se sabe muy bien si ganó, pero tampoco se la dieron y se la dan ahora, ¿no? Esto tiene que ver con una lógica o sea, un plan que tiene Estados Unidos, ¿no? O sea, en el libro de Jalife plantea que para el 2050 nos los vamos va a crecer la población demográficamente latina, le llama hispana, pero son latinos, va a crecer mucho porque los latinos, bueno, tenemos muchos hijos, pues, ¿no? El norteamericano tiene 2 o 3 máximo, ¿no? Acá nos reproducimos como conejos, ¿no? Y más que no hay condiciones económicas favorables, más todavía. Entonces decía que esos niños en el 2050 van a crecer y van a votar y el sentido del voto va a estar determinando mucho la política norteamericana. De hecho, ya hay gobernadores con ascendencia latina. ¿Han escuchado el término de Calexit? Calexit ya es California afuera, ya la perdieron, todo lo que es la frontera la perdieron. Entonces, los White Anglo-Saxon Protestant, que son el norteamericano blanco duro, ¿no? Que es racista, está en el centro y norte del país, ¿no? Entonces, esto implica que el 60%, por eso gana Trump, el 60% son WAFs, y ese es el voto duro que tiene, ¿no? El 18% son latinos, pero ese dato es del 18%, el 80% son mexicanos. Esto está implicando que hay una política que están previendo para evitar el 2050. ¿Qué es lo que están haciendo? Endurecen sus leyes en Estados Unidos, es decir, alguien lo agarran, comete una infracción y es indocumentado, le hacen un récord y lo deportan. Si vuelve a llegar, 10 años de cárcel automático, ¿no? Van a construir una tercera parte del muro que está aquí. Hay una empresa. Estados Unidos está peleado con todo el mundo. Está peleado con Latinoamérica, está peleado con Europa, está peleado con la madre patria, que es la comunidad inglesa. Y entonces el único aliado que tiene es Israel, ¿no? Con Bibi Netanyahu. Y entonces, casualmente, quien va a construir la tercera parte del muro es una empresa israelí, ¿no? Con tipo infrarrojo y todo, tipo militar, ¿no? Esto está implicando que endurecen las leyes, hacen la tercera parte del borde y cómo detener a lo que está en Sudamérica, ¿no? Utilizan o sea, el planteamiento es que utilizan a Obrador para que genere una política de policía en esta parte del sur de Chiapas y evite un poco ahí. ¿Y cómo controlas la población nacional? Pues incentivando a través de una política popular, que es darles dinero y entonces desincentivar con una política ya más rígida a nivel de Estados Unidos. Eso va a implicar que merme un poco o baje un poco la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Eso tiene que ver con una lógica que está planteándose desde una planeación que tiene ese país, ¿no? Nosotros, lamentablemente, pues, cuando nos toman en cuenta cuando les convenimos, cuando no, pues nomás no existimos, así funcionamos, pues, ¿no? No es fortuito ni gratuito tampoco que, por ejemplo, no tengamos armas de alto calibre, de alto poder. O sea, yo me pregunto, ¿cómo es posible que la Marina de México no tengan submarino y los narcos sí? Porque eso se explica a través de los tratados de Bucareli, ¿no? Sí, el tratado de Bucareli, ahí se va explicando cuál es el desarrollo y cómo nos han venido como desmantelando todas nuestras economías, ¿no? Y el neoliberalismo contribuyó mucho a eso, las políticas de los gobiernos, incluso hay quien dice que a las 12 del día de la votación de Andrés Manuel, le estaban llamando para que iba a ser el próximo presidente y que fuera organizando el equipo de transición. Porque ya todo estaba planificado en esa lógica, ¿no?
Y eso también se explica del acuerdo que tiene Peña Nieto y Videgaray, ¿no? Son intocables, han tocado a todos, menos ese tipo de acuerdos, ¿no? Eso es lo que se comenta, no hay datos como tales, por lo tanto, son chismes de pasillo, pero al final se ve la realidad, entonces uno compara esto que se está planteando con la realidad, y es ahí donde uno encuentra una explicación más o menos lógica. Ahí la voy a dejar porque creo que ya nos estamos desviando. Muy bien, pues sí, desgraciadamente tenemos que entregar la sala. La entregamos completa, sin destrozos. Pues muchas gracias, Eduardo Quintana, José Eduardo, también muchas gracias por su valiosa participación. Damos por cerrar esta segunda mesa y hacer la invitación para la tercera mesa, que es Ética, Política y Comunidad en tiempos de pandemia, que va a iniciar a las 4 de la tarde, igualmente por este canal. Les agradezco mucho y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Excelente día y nos vemos más tarde. Sí, hasta luego. Listo, estamos fuera de transmisiones. Nada más Gracias. esperamos que se